Gracias por estar allí. Tenemos el agrado de recibir esta mañana a Esteban Domecq, que es economista y director de la consultora INVEC. Esteban, gracias por venir. Gracias por la invitación. Gracias por el esfuerzo también en un día como hoy. Walter, gracias también a vos por el esfuerzo. Por favor. Jefe de redacción del Cronista y además hincha de Boca. No sé si en ese orden está bien dicho. Siempre en ese orden. Siempre en ese orden. Muy bien. Y ojalá dure para todos el orden ese para todos. Esteban, bueno, te toca la más difícil. Las personas que se sientan ahí generalmente vienen con la pregunta de qué demonios va a pasar con esto, aunque la jornada de ayer les dio a ustedes los economistas por lo menos un respiro. Digamos, para hacerlo resumidamente, hay que entender a la economía argentina en función de tres perspectivas, diría yo. En primer lugar, tiene que ver con una mirada más de largo plazo, una economía que está en un proceso de estanflación desde el año 2011, que arrastraba desequilibrios estructurales en el frente fiscal, monetario y externo, y que intentó corregir y ha avanzado algo en los últimos, digamos, 3 años y medio, ya casi la gestión de Cambiemos, con mucho esfuerzo, tal vez con pocos resultados. Primer frente. El otro frente tiene que ver más con cuestiones de corto plazo, con la recesión de 2018, sequía, posterior corrida cambiaria y programa con el Fondo Monetario. De alguna manera la economía transita esa recesión, muy condicionada ahora por este programa de estabilización. Y al tercer frente creo yo que va a ser lo que más va a estar, digamos, influenciando el día a día, tiene que ver con la expectativa electoral, ¿no? Con lo que va a ser el escenario electoral de este año, donde las noticias tanto del plano local como del plano internacional van a estar condicionando mucho, sobre todo el frente financiero cambiario. Entonces creo que lo que estamos viendo fundamentalmente es hoy cómo todas estas expectativas, las confianzas o las dudas que genera el programa económico y eventualmente lo que pueda suceder a partir de diciembre están condicionando el mercado de cambios. Walter. ¿Y cómo viste las medidas que se adoptaron ayer desde el Banco Central, esta decisión de casi eliminar lo que era la zona de no intervención para poder contener lo que era esta suba del dólar? Yo creo que en parte son acertadas, digamos, cuando uno piensa en la artillería que tiene el Banco Central para contrarrestar una eventual corrida cambiaria, que creo yo que va a ser una corrida cambiaria permanente hasta las elecciones, con distintos niveles de tensión. En ese sentido hay que poner todas las herramientas y todos los instrumentos que tiene el Banco Central para contrarrestar una eventual o las distintas intensidades que la corrida va a ir tomando. Cuando uno piensa en las reservas que tiene el Banco Central, desde el lado de las reservas brutas tenemos un buen nivel de reservas, hoy en la zona de 73.000 millones de dólares y faltan todavía entrar alrededor de 11.000 millones más de acá hasta fin de año. O sea, ahí te da un nivel total de reservas brutas de casi 85. Contra eso se van a ir usando algunas para pagar deuda, unas reservas netas que están en la zona de 20. Y cuando uno mira por el otro lado la demanda de pesos, que es lo que eventualmente se puede llegar a desarmar en función de la desconfianza que genera el programa o las elecciones de octubre, que es el combustible con el cual digamos, vas a tener o te van a estar fogueando una posible corrida cambiaria, digamos, esos 20.000 millones de netas, más algo más que puedas usar de swap eventualmente, contra el desarme de plazos fijos o mayor caída de la posición transaccional, caja de ahorro, cuenta corriente, yo creo que son reservas suficientes. Entonces me parece bastante acertado que el Banco Central tenga las municiones a disposición. Digamos, esto va a ser casi como un partido de póker y a veces está bien que la banca muestre todo lo que tiene para poner. Habrá que ver qué termina usando y qué no, pero me parece importante desde ese punto de vista, sobre todo desde las expectativas, ¿no? Ahora, Esteban, pensando en la gente que no tiene el conocimiento económico de ustedes dos, yo, por ejemplo, y mucha gente que nos está mirando, lo que se hizo ayer en el Banco Central, ¿alcanza para descartar de plano jornadas como las del viernes, el jueves o el miércoles pasado? ¿Alcanza con eso? No, yo casi seguro que no. Digamos, de vuelta estamos con una economía vulnerable, o para decirlo en términos llanos, enferma, que arrastra enfermedades de largo plazo y de corto plazo, y muy condicionada por el ciclo político. A partir del 10 de diciembre vamos a tener un nuevo gobierno, una continuidad del actual. En función del nuevo gobierno, digamos, yo creo que se van a abrir 2 escenarios económicos distintos, casi blanco y negro es un escenario binario. Entonces, en ese sentido, lo que pase de acá hasta el 10 de diciembre va a estar condicionado por las noticias del frente local, pero también del frente externo. Y si vos tenés días difíciles afuera, acá vas a tener días aún más difíciles. Entonces, por más que yo ponga toda la artillería a disposición, eso no me blinda de una eventual mayor presión sobre el tipo de cambio y demás. Si de un día para el otro todos los agentes económicos, locales y afuera, decidimos salir del peso, vamos a generar ruido. Entonces, ese ruido todavía no está blindado de alguna manera.
Walter. Y pensemos más allá del 10 de diciembre, ¿no? ¿Qué es lo que viene para esa próxima gestión que va a administrar el país con la economía como está y con este nivel de desconfianza que hay hacia el peso argentino que están demostrando los inversores? Y yo creo que ahí, de vuelta, dependiendo mucho de quién gane y cómo entienda los problemas macroeconómicos que esta economía arrastra, que de vuelta hay que ponerlo en contexto una economía que no crece desde el año 2011. Los países de la región o cualquier país normal del mundo creció entre 20 y 30% en todo el periodo y Argentina acumula 0%, ajustado por cápita caemos 6%. Digamos, en ese sentido, la agenda es, bueno, terminamos de corregir y de normalizar la macroeconomía, que tiene que ver con el problema fiscal, con una parte todavía en el balance del Banco Central que tiene que ver con las LELIQs, que tiene que ver con la cuenta corriente externa que de alguna manera se cierra desde el 5% que teníamos en el año 2017 hasta tal vez este año en la zona de 1,5 de déficit de cuenta corriente, que es la necesidad de dólar de esta economía. Con un tipo de cambio real mucho más alto y una economía que tal vez en el mejor de los casos este año tenga ya brotes verdes, empieza a mostrar signos de recuperación, una agenda en pos de continuar normalizando la macroeconomía y que pueda transmitir la confianza que transmitió, por ejemplo, el gobierno de Mauricio Macri en los primeros 2 años de gestión, que los mercados acompañaron mucho esta primera fase de normalización, después se borraron. Pero si avanzamos en la normalización con shock de confianza positivo, probablemente Argentina pueda terminar de corregir los desequilibrios y empezar a trabajar sobre cosas más profundas, como ser tamaño del gasto en la economía, presión tributaria, temas de competitividad que hacen al sector logístico, al sector financiero. Yo creo que son 2 agendas, una es la de corto plazo y otra es largo plazo, creo que hay mucho trabajo en las 2, pero la primera, la de corto plazo, está más condicionada por lo político que por otra cosa. Yo creo que gran parte de esa agenda se despeja con las elecciones ya resueltas. Habrá que ver obviamente quién gane, ¿no? Bueno, pero de acá a las elecciones hay cosas domésticas, por ejemplo, salario. Por ejemplo, la discusión salarial que se está dando ahora para los que afortunadamente estamos en blanco, ni que hablar para los que están afuera del sistema, los que están en la informalidad. ¿Y qué pasa? Porque nosotros, Esteban, corregime vos, de bolsillo nosotros notamos, los laburantes, los trabajadores, que nos falta un 15-20% del año pasado y que este año, si yo me pongo a discutir de inflación, tendría que estar necesitando un 50, 45 más. Eso me da como un 70%, no hay Dios que me lo cure, con lo cual voy a pasar otro año con menos plata en el bolsillo. Sí, digamos, para ponerlo en números generales, porque después cada sector tiene su realidad de paritarias, claro. y algunas que están empatando la inflación, algunas están apenas por arriba, y muchas están por debajo y algunas mucho. El año pasado, cuando uno analiza el promedio del salario en términos reales contra el año anterior, los salarios reales cayeron 6%. En el punta a punta cayeron 12%. Entonces, de continuar este nivel de salario real, este año vas a volver a tener una caída en el promedio contra promedio, que es algo distinto a lo que viene sucediendo con la dinámica de suba y contracción del salario real en todo este ciclo de esta inflación desde el año 2011 hasta la fecha. Cada vez que se evaluó, se aceleró la inflación, cayó el salario real en los años pares. En los años pares pasaba el fenómeno inverso. A diferencia de ese serrucho en materia de actividad y salario real que venía desde el año 2011 hasta el año 2017, en este 2018 y 2019 tal vez vamos a tener una doble caída del salario real. Y esto hay que entenderlo en función de una economía que está buscando, digamos, obtener un determinado nivel de competitividad y de equilibrio general en función de lo que puede producir y lo que puede gastar. Entonces, si de alguna manera nosotros pensamos que esta economía se puede salir vía un incremento importante del salario real, sería, digamos, asignarle más recursos a la gente, al poder adquisitivo, y no solo el salario, sino de todos los ingresos, jubilaciones, pensiones, salarios, asignaciones. Tal vez parte de esta mejora, en un contexto de mucha incertidumbre política, no se traslada a mayor ingreso y a mayor producto, sino a más atesoramiento. Ese es el riesgo que tiene este programa. Por eso el programa es muy contractivo desde lo fiscal y lo monetario y de alguna manera como que lamentablemente está obligado a restringir el ingreso real, el salario real. Es muy difícil que esta economía pueda recuperar lo que perdimos en salario, todo, porque el ajuste lo estamos pagando todos, sin que, si esto en términos generales no tiene un nuevo equilibrio. Entonces, si tenemos una economía que estaba excedida de gasto, hay que corregir o con más producto y más ingreso o con menos gastos. Si no tenemos capacidad por muchas limitaciones estructurales de expandir la oferta del producto, esto es producir más bienes y servicios y generar más ingresos, el ajuste o la corrección tiene que ser por menos ingreso y menos gasto.
Y entonces eso implica casi indefectiblemente que tenga que haber una caída del salario real, lamentablemente. Porque es una economía que tiene que de alguna manera corregir un exceso de gasto cuando se queda sin financiamiento, que en este caso lo perdimos el segundo trimestre del año pasado. Ahora con un puente que es el FMI. Pero si el FMI, que es el último prestamista que conseguimos para que esta economía pueda seguir conviviendo, aunque nos van a exigir que lo corrijamos con un exceso de gasto, nos va a pedir que lo corrijamos, va a ser muy difícil que nuestro salario y el ingreso de toda la población pueda recomponerse, lamentablemente. No sé si soy claro con la lectura. Sí, no me gusta la respuesta, pero sí. No. Sí, la pregunta a esto es, ¿habría otro prestamista más allá del Fondo Monetario hacia adelante? Porque uno se imagina, ¿no? En esta discusión que se está dando desde lo político también, bueno, no podemos seguir con este tipo de programa con el Fondo Monetario, avancemos por otro camino. ¿De dónde salen los recursos para pagar el gasto? Esa es la pregunta que queda picando para aquellos que quieren abandonar este plan del Fondo Monetario, ¿no? Es que yo escucho muchos colegas decir que la salida es vía más gasto, lo cual está buenísimo y es lo que nos gustaría a todos. Ahora, más gasto sin más producto es casi imposible. Y si no tenemos ese ingreso tampoco, entonces claramente va a requerir mayor financiamiento. Pregunto, ¿cuál era la alternativa al FMI? Una corrección mayor del tipo de cambio, una caída más grande del salario real. Porque esto es como si fuesen las cuentas casi de una familia, de una casa. Están los ingresos, está el gasto. Vos en determinado momento podés vivir más allá de tus posibilidades. Usas la tarjeta de crédito, vas a un banco, obtenés préstamos y la vas llevando. Siempre y cuando consigas financiamiento y alguien te lo financie. Obviamente eso cada vez hace más abultado tu cuenta de intereses. Ahora, si en algún momento vos agotaste todas las posibilidades, o lo corregís con más ingreso, o lo corregís con menos gasto. Lamentablemente, macroeconómicamente hablando, una economía que está en un proceso de estanflación de oferta, sin capacidad de expandir el producto y el ingreso, la corrección tiene que venir por el lado del gasto. Y eso obviamente duele. Y socialmente, por lo general, suele ser muy inequitativo. No es que, bueno, todos hacemos un poco de esfuerzo, y no, por lo general es la clase media, hace un esfuerzo fenomenal, la clase baja ni hablar, digamos, porque la inflación licúa el poder adquisitivo de la gente que menos ingresos tiene y le golpea muchísimo más en el poder de compra. Entonces, digamos, no hay mucho misterio, mucha fórmula mágica. De vuelta, ¿cuál era la alternativa al FMI? Tal vez era un tipo de cambio mucho más alto y una contracción del nivel de actividad mucho más alto, mucho más importante también. Esteban, ¿y cómo llega el gobierno, ¿no? Que la economía sabemos que va a ser factor fundamental al momento de votar. ¿Se verá esta mejora? ¿Le servirá al gobierno como un anclaje para decir sigamos por donde estoy yo? ¿O esto que pareciera algunos creen ver, como vos llamaste la palabra brotes verdes, le va a permitir decir, mira, la verdad que no me llegó al bolsillo, no me sirve para votarte? Yo creo que de cara a octubre va a llegar muy poco al bolsillo de la gente. Creo que el talón de Aquiles del programa es lo que pase con la inflación. En la medida que la inflación pueda descender en función de esta política monetaria mucho más dura, mucho más restrictiva, contractiva, digamos, tal vez podamos ver una eventual recuperación de los ingresos que hablábamos recién. Y si eso sucede, el consumo podría intentar crecer un poco y la actividad entonces debería acompañar. Estamos hablando de que lo que estamos discutiendo es la velocidad de una eventual recuperación. Que de vuelta, para mí, para que eso pase, sí o sí la inflación tiene que bajar. Yo creo que eso es lo que sacudió el tablero en el primer trimestre de este año, cuando los datos de febrero y después marzo vinieron muy mal en materia de inflación, se movió el tipo de cambio. Si este es el talón de Aquiles, y si estamos de acuerdo con eso, claramente dejó al programa económico, un programa que está maniatado o atado de manos por el FMI, por esto de tenemos una restricción y la tenemos que resolver, ahí va a ser clave, digamos, la recomposición del salario de la gente, de los ingresos, de las jubilaciones, de pensiones y demás, que pueda traccionar un poquito el consumo. El consumo representa más del 60% de esta economía. Y si eso pasa, tal vez tenemos hacia el tercer trimestre de este año una economía que está asomando la cabeza. Ahora, crecimiento vigoroso, fuerte, que se sienta en el bolsillo, nosotros no lo vemos por ahora. Y siempre sujeto a no más cimbronazos importantes en materia cambiaria y una inflación que logre bajar, mínimo a la zona de 2,5 promedio mensual en los próximos meses. Bueno, hoy termina abril y parece que los números de la inflación no acompañan demasiado. No, se están proyectando números del orden del 4% al menos para el mes de abril.
Sí, la proyección que tiene el gobierno, o por lo menos la esperanza que tiene el gobierno, es que a partir de estas medidas que se anunciaron en los últimos días, desde mayo en adelante empecemos a ver una curva descendente de la inflación. ¿Pero alcanza con controlar el tipo de cambio o hay que hacer algo más para que eso pase? Digamos que el fenómeno inflacionario en el corto plazo es un fenómeno realmente muy complejo, sobre todo en este país. Digamos, uno entiende, digamos, desde la teoría que atrás hay un fenómeno monetario muy importante. Ahora, en el corto plazo son muchos caballos que van tirando para adelante. Entonces tenés el dólar, tenés las tarifas, tenés los commodities, los precios de los combustibles, los precios mayoristas. Entonces vos tal vez decís, bueno, yo desde hace 8 meses estoy siendo disciplinado monetariamente, cerramos la maquinita, el grifo monetario, ahora no, estos caballos no frenan. Bueno, dejaste de latigar, lleva un tiempo. Coincido, o sea, a ver, si uno analiza las medidas que tomó el gobierno en los dos frentes, el fiscal y monetario, en las últimas 2 semanas, fíjate que todas están apuntalando a tratar de bajar el ritmo de crecimiento de los precios, bajar la inflación, sí o sí, para cuidar el poder adquisitivo, y por otro lado apuntalar algo el consumo, con los precios esenciales, con créditos al consumo, etcétera, para decir, mirá, sí o sí necesito que eso pase. Entonces yo creo que en este segundo trimestre la pulseada va a estar ahí. El programa necesita que converja la inflación y que el consumo deje de caer y empiece a reacomodarse. ¿Para qué? Porque si después uno dice, bueno, los otros motores de la demanda, la inversión en este escenario, digamos, de elecciones presidenciales de tanta incertidumbre, sin saber lo que va a pasar, va a estar cayendo este año. Las exportaciones, tuvimos algún que otro mes más o menos malo, pero de alguna manera este año creo que van a crecer, va a ser uno de los motores. Gasto público lo tenés apagado por la necesidad de cerrar con el rojo fiscal. Sí o sí necesitas que el consumo aporte un poquito. Mucho no le vas a poder pedir por esto que hablamos de el poder adquisitivo de los ingresos. Pero es importante que algo, digamos, aporte. Esteban, gracias por venir esta mañana. Gracias por la invitación. Buen regreso a casa, no sé cómo va a hacer para volver, pero ahí este programa todavía viáticos no, no tiene. Walter, no te vayas. Ustedes tampoco. Quédense que después de la pausa continuamos con el programa.